se nos da la secuencia de que sub n es igual a seno 2n dividido por la cantidad n al cuarto más 3. Queremos determinar si la secuencia está limitada o no, determina si la secuencia es monotónica o no, y luego determinar si la secuencia converge o diverge. Si la secuencia converge, determine el valor al que converge. Mirando nuestra fórmula para una sub n, debemos reconocer que el valor de la función seno fluctuará entre 1 positivo y 1 negativo y n al cuarto más 3 aumentará sin límite a medida que aumenta n. Ahora para el número 1, para determinar si la secuencia está limitada o no, una secuencia está limitada si tiene un límite superior y un límite inferior, es decir, todos los términos de una secuencia limitada están entre o igual al límite superior y al límite inferior. Para determinar si la secuencia está limitada o no, queremos encontrar el valor de los primeros términos de la secuencia, y también es útil representar gráficamente la secuencia. Ya hice esto para ahorrar algo de tiempo. Algo que debe tener cuidado aquí es que si está usando su calculadora, debe asegurarse de estar en modo radianes al encontrar el valor de los términos en la secuencia. Observe el primer término, 1 secundario, sería igual a seno 2 dividido por la cantidad 1 al cuarto más 3. Así que sigamos adelante y verifiquemos el valor de estos dos primeros términos en la secuencia. Entonces, lo primero que debes hacer es asegurarte de que estamos en modo radianes. Entonces presionamos la tecla Mode. Observe que Radian está resaltado. Volveremos a la pantalla de inicio y tendremos seno 2 dividido por la cantidad que tendríamos 1 al cuarto. Flecha derecha más 3. Entonces, el primer término en la secuencia es aproximadamente 227. Vayamos y verifiquemos uno más. Presionaré Second Enter. Y ahora puedo editar esta entrada. Entonces, cuando n es 2, observe cómo tendremos el seno 4. Aquí, y luego tendríamos 2 a la cuarta aquí. Entonces, el segundo término en esta secuencia es aproximadamente negativo. 0,40. Ahora, si echamos un vistazo al gráfico de esta secuencia aquí en rojo, podría ser un poco difícil de ver. Pero el primer término está aquí, el segundo término está aquí, el tercer término, el cuarto término, el quinto término, el sexto término, y así. Observe cómo el valor de estos términos se acerca a 0. Entonces esta secuencia es limitada. Por ejemplo, podríamos decir que está acotado arriba o tiene un límite superior de, digamos, 23. Tal vez en algún lugar aquí. Y está limitado por debajo o tiene un límite inferior de, digamos, negativo 0,5, que puede estar en algún lugar aquí. Entonces nuestra secuencia está limitada porque tiene un límite superior y un límite inferior. Y nuevamente, con suerte con la práctica, podemos reconocer esto porque si reconocernos que el valor de la función senoidal fluctuará entre 1 negativo y 1 positivo, y el denominador va a aumentar sin límite a medida que aumenta, tendríamos una secuencia limitada. A continuación, queremos determinar si la secuencia es monotónica o no monotónica. Una secuencia es monotónica si los términos en la secuencia siempre aumentan o siempre disminuyen. Como ejemplo rápido, una secuencia monotónicamente creciente es una secuencia en la que cada término es mayor o igual que el término anterior. Y aquí están los gráficos de dos secuencias monotónicamente crecientes. Por supuesto, también podemos tener secuencias monotónicamente decrecientes que en ambos casos se denominarían una secuencia monotónica. Mirando nuestra secuencia, observe cómo, desde el primer término hasta el segundo término, los valores disminuyen. Pero luego, del segundo término al tercer término, el valor aumenta. Entonces, porque esta secuencia está disminuyendo y aumentando, no es monótono. También podemos reconocer esto porque al observar los términos en la secuencia, observar cómo cambian de positivo a negativo de nuevo a positivo. Lo que significa que los términos están disminuyendo y luego aumentando y, por lo tanto, no son monótonos. Y ahora queremos determinar si la secuencia converge o diverge, y si la secuencia sí converge, determine el valor. Entonces, nuevamente, mirando el gráfico, el valor de los términos está convergiendo a un valor de 0.
Pero más formalmente, decimos que si un sub n es igual a f de n, y el límite cuando x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces un sub n convergería a L, y el límite de la secuencia es L. Entonces, las secuencias que tienen límites convergen. Las secuencias que no tienen límites divergen. Entonces, mirando la fórmula de la secuencia, si dejamos f de x igual seno 2x Sin 2x dividido por la cantidad de x al cuarto más 3. Y luego tomar el límite a medida que x se acerca al infinito de seno 2x dividido por x para el cuarto más 3. Observe de nuevo, a medida que x aumenta, el numerador fluctúa entre 1 negativo y 1 positivo, pero el denominador aumenta sin límite. Y por lo tanto, estos valores se acercarán a 0, y por lo tanto, el límite es igual a 0. Entonces, si este límite es igual a 0, la secuencia converge y el límite de la secuencia, a medida que n se acerca al infinito, es igual a 0 y por lo tanto, decimos que la secuencia converge y converge a 0. and it converges to 0. Entonces la secuencia dada es acotada. No es monótono y converge a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.